Nos encontramos en la ciudad de Madrid, en una zona muy concurrida, muy transitada, muy turística, Matadero. Me encuentro en compañía de una doctora venezolana y española, Alison Marie Bell Smythe. Ella es una médico venezolano-española que se graduó en la Universidad de Carabobo, en la misma donde yo me gradué, y luego hizo estudios de medicina interna, que es una prelación para poder hacer el posgrado de dermatología en Venezuela. Hizo medicina interna en el Hospital Vargas de Caracas por la Universidad Central y luego estudió en el mismo hospital a través del Instituto de Biomedicina. Hizo dermatología y sifilografía. Esta chica, como la mayoría de los dermatólogos, la mayoría de los médicos que nos gusta la piel, que hemos estudiado dermatología, en mi caso dermatología pediátrica, somos personas muy estudiosas, también como la mayoría de los médicos. Una mujer preparada que además de 25 años de experiencia en instituciones públicas, privadas y como docente en Venezuela, cuando se trasladó aquí a España, hizo pasantías, estudió en un instituto específicamente lo relativo al melanoma. Sí, de hecho, incluso luego de terminar la especialidad de dermatología en Caracas, pues vine a hacer una estancia formativa en la unidad de melanoma del Hospital Clínic y Provincial de Barcelona, donde están los pioneros de la técnica de la dermatoscopia aquí en España. Y por si fuera poco, tiene larga y vasta experiencia en dermatoscopía normal y también en la dermatoscopía digital. Por eso la he invitado, porque incluso este mes de abril tengo 2 pacientes, uno que consultó por una lesión nueva, una lesioncita muy pigmentada, negrita, pequeñita, como de unos 3 milímetros en la extremidad superior, y la madre fue preocupada porque no le había notado esa lesión. Es verdad, y no se asusten, que es poco frecuente que nosotros diagnostiquemos en las edades pediátricas un melanoma. Sin embargo, existen en medicina, como siempre, insisto, 2 y 2 casi nunca son 4, y tenemos que tener los ojos bien abiertos para saber distinguir cuándo estamos ante una lesión névica, ante un lunar pigmentado o sin pigmento, y ya la doctora nos va a explicar cuál es la diferencia de ese A, B, C, D, E que conocemos en los adultos y que en los niños lo cambiamos precisamente porque a veces podemos tener lesiones que no son negras, como otro caso que se presentó también en la consulta este mes de abril, un niñito de mayor edad con una lesión así como en forma de domo, como si nosotros cortáramos una circunferencia, y el color es más o menos anaranjado, asintomático, de aparición reciente, y la tiene en el cuello, en la parte posterior del cuello. Para hablar de estos temas y de esa cantidad de lunarcitos que a veces preocupan porque los tienen y van, doctora, mire, es que le salió en el dedo, doctora, mire, es que le salió en la planta. Recuerden que cuando hablamos de plantas ya sabemos que son los pies, no tenemos que hacer cacófonos diciendo que son los pies. Entonces, para eso he invitado a la doctora. Comienza por definirnos de una forma muy sencilla para que todos nuestros oyentes, padres, madres, cuidadores y profesores entiendan de qué se tratan estas lesiones pigmentadas, por qué aparecen a cierta edad y por qué desaparecen, porque hoy en día se ha avanzado mucho en lo de la parte genética. Claro, sí, se ha avanzado mucho. Los lunares se forman en la etapa, digamos, la lesión precursora está en la etapa embrionaria. Son células específicas que producen pigmento o no y que están presentes en las capas más primordiales de la formación de un embrión. Posteriormente, como se van formando los diferentes órganos, esas células migran y van a quedar localizadas obviamente en la piel. Hay lunares, obviamente, que están presentes en el momento del nacimiento o que comienzan a aparecer en los primeros 2 años de vida. Eso es un grupo particular de lunares que se le llama nevus congénitos o lunares congénitos. Hay otro tipo de lunares que vamos a ver en la edad pediátrica con más frecuencia que en los adultos y que van a aparecer en la etapa de la infancia. Básicamente
pues obviamente después de los 5 o 7 años de edad y hasta la etapa de la adolescencia. Esos lunares, como cuando aparecen, son muy llamativos, casi siempre son lesiones únicas, en forma redondeada, pueden ser de color rosa brillante o rosado rojiza. El niño se puede quejar de que le molesta con el roce de la ropa. Puede aparecer con la superficie o muy lisa o la superficie un tanto áspera. Y bueno, puede constituir un motivo de consulta con el dermatólogo. Casi que el 30% de consultas en pediatría es por revisión de lunares. Y entonces es importante que los padres sepan cuándo preocuparse por un lunar y cuándo no preocuparse. Obviamente existen factores de riesgo que no los podemos modificar. Me refiero a esos niños cuyos padres, aquellos niños que son de pieles muy blancas, ojos claros, cabello muy claro, que tienen antecedentes en su familia, bien sea de parte de padre, madre o de ambos, con muchos lunares. Entonces, estos pacientes obviamente quizás le van a aparecer los lunares un poco antes de lo que le aparecería a cualquier otro niño que no tiene esos factores de riesgo. Ahora, ¿cuándo debería preocuparse realmente un papá o una mamá o ambos cuando aparece un lunar? Bueno, obviamente la aparición de un lunar único donde no había estado antes y que ese lunar sea o muy pigmentado o sea cupuliforme y haya crecido rápidamente. Cuando yo digo que crece rápidamente es un corto periodo de tiempo, casi siempre hablamos de unos 3-4 meses, no debe pasar de allí. Si la superficie del lunar es una superficie que apenas con el roce puede sangrar, si la piel del niño está muy seca, obviamente la piel del lunar también puede estar seca y puede tener algo de descamación. Entonces, eso pueden ser motivos que lo lleven a que consulte. Existe una mnemotecnia, al igual que en los pacientes adultos, para el descarte de melanoma, que es la llamada regla del ABCDE. En los niños tenemos también una regla modificada del ABCD, que al igual que la usamos, la tradicional clásica en adultos para despistaje de cáncer de piel, para el paciente, para el médico general, que sea de manera fácil de aplicar. En los niños usamos una mnemotecnia modificada del ABCDE, que es el ABCD. El A se refiere a que los niños pensar en melanoma cuando no tiene color. B, Amelanótico. amelanótico. Que en los adultos es asimetría. En un adulto es asimetría. En un Tú eje dices los vertical, niños y yo voy diciendo igualito aquí, lo van a ver en la imagen. Ajá. Asimetría sería en plano vertical o transversal, superior, inferior, derecho, izquierdo en los adultos. La B, que se refiere a los bordes en los adultos, en los niños se refiere a la palabra en inglés bleeding bumps, es decir, una lesión elevada, cupuliforme, que sangra fácil. C es el color uniforme. En niños no vamos a tener esa variabilidad de color que podamos ver en un melanoma de un adulto, que normalmente los melanomas de adultos van a tener 3 o más colores. En niños es un color uniforme. Ese color uniforme, como ya hablamos de amelanótico, estamos hablando de lesiones elevadas, cupuliformes, que sobresalen de la piel, es una lesión que sobresale de la piel de color rosa. O también pudiera ser una lesión también que pudiera tener como color rosa y algo muy escaso de pigmento que prácticamente no se ve a menos que lo veamos con un dermatoscopio. La D se refiere a que aparece de manera súbita. Es una lesión que no estaba y que aparece en corto tiempo y se desarrolla en corto tiempo. Que a diferencia de los adultos, como ven aquí en la imagen, significa la D de los adultos significa diámetro, que sea mayor de 0.6 milímetros. Y obviamente la D se parece más a la E del adulto, que la E del adulto es la evolución de una lesión que tenía en el niño, una lesión que no existía y que aparece súbitamente. Pero ojo, les queremos decir que esto es una orientación sobre todo para ustedes los padres y obviamente a grosso modo, como decía la doctora, para el médico general, para el médico familiar, porque muchas veces, y ojalá fuese así con todos los melanomas, que es el más temido de los cáncer de piel, que por eso detectar un cáncer tempranamente va
a redundar en la sobrevida del paciente cuando estamos hablando de melanoma. Por eso se llamaba o se llama todavía, muchos lo conocen como melanoma maligno. Ojalá los pudiéramos detectar pequeñitos. Entonces, cuando les hablamos del diámetro de 0,6, no es que vamos a esperar que el lunar crezca, sino que si nosotros sospechamos, y por eso hoy en día la inteligencia artificial está haciendo maravillas en todas partes y no se queden atrás. No es por la edad que tengamos, sino que también tenemos que saber dónde están metidos, qué están haciendo nuestros nietos, nuestros hijos. Entonces tenemos que aprender. Y la inteligencia artificial hoy en día hace maravillas en medicina. Y en una de las especialidades, que es la más bella de todas para nosotras dos, Claro, así que es. es la dermatología y la dermatología pediátrica, a través de las imágenes, de la fotografía, podemos hacer incluso a distancia, a través de la captura con el dermatoscopio, que quiero que nos hables ahora de la importancia, porque les decía inicialmente que tengo pacientes y a mí me preocupa, y cuando yo les digo me preocupa, es que realmente me preocupa y se lo dejo saber a los padres y les insisto, pero muchas veces les digo, mire, búsquese, no tengo a dónde referir, o uno, según algunos códigos de deontología que me parece que están obsoletos, que habría que cambiarlos, dicen, no, pero que no lo refieras a nadie, pero oye, si yo sé que la doctora es la experta, ¿sí? Una cosa es que yo tenga por detrás un negocio con ella, que son dos cosas distintas. Y si es que tenemos el comercio entre ambas, es que montamos la institución entre ambas, también eso es otra cosa, es plano de discusión. Pero si yo sé que ella es la experta, que tiene formación, que tiene experiencia y que incluso como cuando le enseñé la fotografía de la dermatoscopía que yo tomé de este niñito que les decía al inicio, ella inmediatamente, antes de yo decirle la enfermedad actual, porque también es importante todo lo que nosotros tenemos que transmitir cuando apareció, si pica o no pica, que ya lo hemos comentado, ella inmediatamente me dijo, mira, por las características creo que puede tratarse de esto y además es una lesión reciente. Eso no lo puede decir todo el mundo. Entonces, dile a los padres cuál es la importancia de acudir con un médico dermatólogo que haga, que tenga ese aparato o tenga uno muchísimo mejor, porque ese es el mío que es un poquito arcaico. Y yo aquí lo que hago es medicina de 0 a 14 años, pero cargo mi dermatoscopio. Y entonces, ¿cuál es la importancia de tener un buen equipo y sobre todo con los equipos con los cuales tú te has formado? Bueno, evidentemente hoy en día todo dermatólogo debe valorar una lesión en piel, algún lunar, o incluso ya se habla de hasta lesiones inflamatorias con un dermatoscopio. ¿Por qué? Porque el dermatoscopio mejora digamos, la exactitud diagnóstica, porque existen patrones que nos hablan de que una lesión puede ser maligna o una lesión puede ser benigna. Tanto que solamente cuando se tiene entrenamiento, uno coloca el dermatoscopio e inmediatamente uno le ve las características y sabe si es buena o es mala. Entonces es importante que el médico que valore el lunar del niño tenga formación en dermatoscopia, porque de esa manera puede definir si una lesión es buena o probablemente un melanoma. Si esa lesión es necesaria quitarla o si esa lesión se le puede hacer un seguimiento para ver si existe algún cambio. ¿Por qué? Porque obviamente en los niños nosotros podemos ver cambios en los lunares que les salen a los niños. Los lunares obviamente van a crecer con los niños, pueden cambiar incluso de color, pudieran ponerse en verano con toda la exposición que hay, a pesar de que los pacientes dicen que usan los protectores solares, pues se pueden poner un poco más oscuros. Y hay lunares que si aparecieron en una edad temprana, en la medida que ellos van alcanzando hacia la adolescencia, se pueden poner incluso más claros. Y eso no quiere decir que el lunar se esté volviendo malo o que se esté transformando en un melanoma. Es decir, es la parte dinámica del crecimiento de un niño que pasa hacia la adolescencia. Y ya en la adolescencia, pues obviamente con todo el influjo hormonal que aparece, es cuando comienzan a salir más lunares en la edad pediátrica. De allí que incluso cuando, como ya lo mencionaste, que el melanoma en niños es muy, pero muy infrecuente, hoy en día se tiende a clasificar melanomas que aparecen antes de los 11, 12 años, edad de infancia, y melanomas que aparecen de los 12 hasta los 19 años, que sería prácticamente pubertad, adolescencia, que es donde realmente encontramos el mayor, digamos, el mayor número, entre comillas, o sea, comparado con el grupo etario de menor edad, dentro de lo que es la etapa de los lunares en pediatría.
siempre va a ser en menor proporción a la que observamos en los adultos, la cantidad de casos de melanoma en niños. También que les quede claro que no es así tan facilito que puse el ojo y ya dije que es. A veces tenemos opiniones disímiles, diversas. Hay lunares como los nevos esquizoides que ponen en tela de juicio el conocimiento del más experto en la materia. Por eso también se hacen las reuniones clínicas, por eso también nosotros compartimos los casos, y cuando existe la duda, dependiendo de la localización, dependiendo de los tamaños y si se hace biopsia o se hace una resección, es decir, si eliminamos el tumor, la lesión completamente, pues la dermatoscopía nos ayuda a tomar esas decisiones. Nosotras estamos sentadas aquí, como les decía, en Matadero, que es un lugar muy bonito, turístico de aquí, sobre todo donde hacen muchos eventos, no solamente musicales, de teatro, sino también hacen eventos deportivos. Y a esta hora, que son como las 7 de la noche, todavía hay sol y no estamos sino a mitad de la primavera. Una pregunta frecuente de los padres es: doctora, yo le aplico el protector solar en las zonas donde tienen los lunares solamente. Y cuando les preguntas qué cantidad, te dicen: no, yo lo compré el año pasado y todavía me queda. Bueno, un protector que desde el año pasado y desde verano del año pasado que todavía lo tenga, pues obviamente ahí no se aplicó en la cantidad ni en los momentos que realmente tenía que aplicarlo, ni en la superficie corporal como tenía que aplicarlo. Recordar que siempre, si se va a estar en una zona donde no hay sombra, siempre hay que aplicar minutos antes de estar en ese sitio, o sea que hay que salir de casa con el protector puesto. En niños siempre hay que protegerlos con sombrero, siempre sombrero, aplicarla en toda la piel y si es posible utilizar ropa que tiene protector solar. ¿Por qué? Porque si se la ponemos únicamente el protector del codo a las manos y en la cara, pues la ropa blanca que tenga puesta pues va a dejar pasar la luz y igualmente se está exponiendo a la luz solar, entonces se puede quemar el niño. Lo mejor, obviamente, a veces llegan papás que me dicen: mi bebé tiene 5 meses, ¿me lo puedo llevar a la playa? Wow, ningún niño menor de 2 años puede estar exponiéndose de esa manera en la playa. Le puede poner el protector que quiera, sin embargo, hasta los protectores no tienen indicación para usar en menores, en niños de meses. Ante la duda les digo: mira, no lo saques a la playa si tienes un bebé de meses, porque su piel es demasiado delicada y puedes provocar algún tipo de alergia, aunque sea un protector solar de niño, porque no está autorizado para usar en niños pequeños. Claro, y no solamente eso, es el ambiente. El ambiente es de calor, a veces de calor extremo, tienen al niño en esos carricoches o en esas superficies que son plásticas, aunque lo tenga bajo una sombrilla, el sol se refleja. Y los invito para que vean en este canal de Piel a Piel, tienen 3 vídeos donde hablamos sobre el sol y la piel. Tienen fotografías que les van a ayudar a entender. Una de esas conferencias fue solicitada, me solicitó el grupo de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría el año pasado y lo hicimos y está montada en el canal para que entiendan cuál es la cantidad, por qué no es solamente donde tienes los lunares que te tienes que aplicar el protector solar, sino en todo el cuerpo, y la importancia de mantener a los niños muy hidratados. A veces esos golpes de calor, incluso lamentablemente aquí en España vemos como a veces padres se les olvida que tienen el niño en el coche y ese solazo, ese calor los deshidrata. Y cuando la doctora les habla de playa, recuerden que el sol está en todas partes, no solamente la playa, la montaña, el río, el parque. ¿Cuándo llevar a su niño a un dermatólogo para que haga una valoración de sus lunares? ¿A qué edad debería llevarse? Obviamente la edad varía dependiendo de cuántos lunares tenga el niño. No vamos a estar llevando a un niño de 2 años a menos que sea un lunar congénito que se le va a hacer algún tipo de valoración. Un niño que le está empezando a salir lunares, pero hay algún lunar en particular que aparece recientemente, que sobresale, que es abultado, que es de color rosa, que puede ser como friable, que por el mínimo roce sangra. Color uniforme
y de reciente aparición. Hay niños que en aquellos niños que tienen lunares y tienen antecedentes familiares de melanoma o de síndrome de nevus displásico, bien sea porque el padre o la madre tienen más de 50 lunares con características clínicas de atipia, y entonces el niño ya a una corta edad, 6, 7 años, comienza a aparecerle múltiples lunares. Pues esos niños se tienen que ver obviamente mucho más temprano. Pero lo que quiero que se lleven en claro es aplicar la regla del ABCD, y con esa regla del ABCD se puede hacer, digamos, un primer despistaje de qué lesiones deberían acudir al dermatólogo, porque sí, para que sea el dermatólogo quien, usando el dermatoscopio, decida si esa lesión es sospechosa, si esa lesión hay que quitarla, o si esa lesión se le puede hacer un seguimiento, o si simple y llanamente es una lesión que inicialmente se pensaba que pudiera ser sospechosa, pero se le puede hacer un seguimiento un poco más largo. Alison, tú sabes que nosotros en Venezuela tenemos un equipo de investigación, y la línea principal de investigación eran lesiones dermatológicas, incluyendo el daño actínico en la población pediátrica venezolana. Y de paso fue mi tesis de grado en el Hospital Miguel Pérez Carreño de Dermatología Pediátrica. Nos fuimos a Los Roques y pudimos estudiar toda la población. Bueno, toda la población entre comillas, los que acudieron, pero estadísticamente representativo, y les hicimos seguimiento, y así estudiamos varias zonas de Venezuela estudiando esos lunares. Y cuando fuimos a Chuao, que es una población costera del estado Aragua, donde yo vivía, titulamos en prensa: la piel negra también se quema. Una de las mayores hallazgos eran los nevus melanocíticos en pieles, y te estoy hablando, en Venezuela no hay negros negritos fototipo 6 genéticamente, lo dice mi primo Manuel Rolo, que era el director de la Escuela de Medicina en La Morita, y es geneticista, o genetista como se dice aquí, pero el color era oscuro, para nosotros sí, muy oscura la piel, un fototipo 5, pero ya decimos que genéticamente allá no hay fototipo 6, no son oriundos estos pacientes de Chuao, y tenían quemadura solar fotografiadas, registradas, y muchos nevus melanocíticos, pero nos dábamos cuenta que sobre todo eran nevus melanocíticos en áreas no expuestas, y sobre todo en los pies, como decíamos, en las palmas y en las plantas. ¿Qué decirle a esos papás que nos consultan muy asustados, porque como el lunar está en esa zona, se asustan que por el roce a lo mejor se puede convertir en un melanoma? Sí, bueno, hoy en día con el uso de la dermatoscopia podemos diferenciar patrones morfológicos que son benignos de aquellos que son malignos. En un niño, obviamente, llama la atención que aparezcan lesiones en palmas y plantas. Como le dije, lo mejor en lunares que han aparecido recientemente es que lo vea el dermatólogo, que lo valore con un dermatoscopio, y ahí una vez que pueda definir si el patrón que tiene es un patrón de benignidad, pues ese paciente pues simplemente se puede ir tranquilo a su casa. Que es un lunar que tiene algunas características de que pudiera crecer, pues se le hace un seguimiento al niño. No era como antes, cuando no teníamos la dermatoscopia, que todo lunar en palmas y plantas iba a extirpación porque sí. Hoy en día con el dermatoscopio podemos ser un poco más selectivos de qué lunares tenemos que quitar y que otros no podemos dejar. Por aquí también les dejo el vídeo que pudimos hacer con la doctora Paola Pascuali, quien también es dermatólogo venezolana, que es la encargada del servicio de dermatología del Hospital Piu de Tarragona, una mujer que también domina el tema, y con ella hablamos de dermatoscopia. Si lo quieren mirar, está bastante interesante, para que cuando ustedes acudan, primero, cuando hagan la cita, pregunten: ¿el doctor utiliza dermatoscopio? ¿Qué equipos utiliza el doctor? Porque si no, tenemos que ir a pedir una tercera opinión. Sí, de hecho, las lesiones en niños, en palmas y plantas, tienen incluso patrones morfológicos específicos que se ven en edades pediátricas y que nos da mucha tranquilidad cuando las vemos. Si nosotros vemos eso en adultos, nos asusta porque no estamos acostumbrados a verlos en adultos. Y por eso me refiero a que lo necesario de que sean valorados con un dermatoscopio, que bueno, prácticamente hoy
todos los dermatólogos, ya desde hace algunos años, dentro de sus programas formativos, incluye la formación durante el posgrado en dermatoscopia. Incluso, por lo menos la Sociedad de Pediatría a la cual yo pertenezco aquí en España, que es la CPAP, Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria, se hace mucho énfasis en que los médicos reciban los cursos dentro del mismo congreso anual que vamos a celebrar ahora en Valencia el próximo mes de octubre. Y todos los años generalmente existen cursos de dermatología pediátrica, por supuesto, y el curso de dermatoscopía para médicos generales, médicos de familia que asisten al congreso. Sí, siempre se ha hablado de los melanomas palmoplantares. Tienen que ver más que todo en ciertas razas, ¿vale? Ciertas razas, las pieles muy morenas o pieles amarillas de la raza asiática, donde tienen más melanomas en palmas que en plantas. Y la raza oscura, de piel oscura, pues vamos a ver más en plantas. En niños, realmente lo que hay que estar pendiente es lo que mencionamos del ABCD, ABCD, y que es lo que en niños existen patrones morfológicos muy típicos de la edad pediátrica que nos pueden dejar tranquilos cuando los miramos. No vamos a finalizar sin recordarles que también existen otros tipos de cáncer en piel, que no tienen que ver con las lesiones névicas o lesiones pigmentadas, pero que también aparecen y que en el servicio de dermatología pediátrica donde yo trabajaba en Venezuela, habían pacientes de corta edad con vasos celulares, que será tema de otro momento que invitemos de nuevo a la doctora Alice. Recordatorio a los padres. Revisarle la piel a sus hijos. Boca, ano. Las mamás en eso son bien cuidadosas y conocen casi siempre la piel de sus hijos. Tanto es así que a veces apenas llegan, que uno los está revisando, pero les va a revisar el cuero cabelludo, porque yo le he visto que en el cuero cabelludo tiene lunares. Y en el cuero cabelludo, en niños, sobre todo en niños que tienen antecedentes de padres con síndrome de nevus displásico, o sea, padres que tienen 50, 100 lunares, más de 150 lunares, es frecuente que en los niñitos tengan lunares también en la cabeza. Esos lunares de la cabeza, con la edad, van disminuyendo de pigmentación, pero siempre también hay que mirarlos y revisárselos. Por eso es importante el uso de un sombrero, una gorra que realmente proteja del sol, es decir, que no transparente esa radiación que puede pasar a través del tejido, porque entonces está protegiendo menos. Y algo también importante son aquellos niños que son inmunosuprimidos, que están recibiendo quimioterapia, están recibiendo biológicos, que al estar su estado inmunológico suprimido, también tienen menos posibilidad su organismo de defenderse y posiblemente pudiera malignizar alguno de los lunares que presenten. Obviamente la parte inmunosupresora con medicamentos inmunosupresores tienen también mucho que ver con otros tipos de cáncer de piel, como sería el carcinoma espinocelular o carcinoma epidermoide. Pero en el caso de melanoma se ve sobre todo en pacientes que tienen ciertos síndromes genéticos que con prácticamente sin exposición, con una vida rutinaria sin que el niño se esté exponiendo al sol, le provoca lesiones malignas en la piel. Le pueden aparecer pecas desde una edad tan temprana como 2 años, y lunares se confunden con las pecas y terminan, en algún momento ese niño termina teniendo un carcinoma epidermoide o llegan a tener también, tienen mayor riesgo de tener melanoma, porque no tienen los mecanismos reparadores necesarios, mecanismos reparadores de la piel y del ADN, por el daño que induce la radiación ultravioleta, porque tienen algún problema genético que no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces esos niños tienen más riesgo de hacer tanto cáncer de piel no melanoma como melanoma. Y recuerden que hoy en día está de moda la vitamina D, pero la vitamina D, al consumirla en demasía, también hace estragos. No deberíamos llamarla vitamina, sino más bien una hormona, y uno de los principales factores que nos ayuda en su metabolismo, es decir, en su procesamiento y en su adquisición, es la radiación solar. Entonces procure que sí, que vayan al parque, que salgan a la intemperie, pero en horas de menor radiancia, como es decir, antes de las 10 de la mañana, dependiendo de la latitud y altitud donde usted se encuentre, y después de las 5 o 6 de la tarde.
Alison, Ajá. me encantó que estuviéramos aquí, interrumpidas por los helicópteros. Hoy es el día de San Pedro el bueno, San Pedro el mártir, un santo. Pero bueno, los que viven en España saben a qué hacemos alusión o hago alusión yo. Y hemos estado rodeadas de helicópteros Toda la tarde que se ha tenido que Pero- interrumpir varias veces. pero esperemos Pero que bueno. ustedes puedan haber obtenido el mensaje. No me queda más que agradecerte enormemente, invitarte para hablar próximamente, porque estamos ya a punto de entrar en el verano, de hablar de otras lesiones que son susceptibles de ser evaluadas por ustedes con el dermatoscopio. Y bueno, yo quería, en el mes de mayo, es el mes del melanoma, y se van a hacer consultas de despistajes. Por una parte, aquí en España, a partir de la campaña del Euromelanoma, en diferentes hospitales. Y a nivel de algunas consultas privadas, también algunos dermatólogos se planifican para hacer despistaje gratuito de lesiones de piel para descarte de melanoma durante todo el mes de mayo. Entonces estén atentos a los canales regulares de información a través de las redes, de dónde es que se va a hacer este tipo de despistaje en diferentes centros, tanto públicos como privados. El contacto de la doctora se los vamos a dejar aquí. Ustedes la pueden contactar si necesitan a alguien experto en la materia, sobre todo para mis niños, búsquenla. Un abrazo y que Dios los bendiga. Gracias por su Hasta la atención. próxima. Hasta la próxima. Adiós.